Hola, mi nombre es Julner Linares y esto es Creando Amor. Todos en el mundo vivimos ante la inminente posibilidad de enfrentarnos a la enfermedad. No nos queremos enfermar, pero todos hemos estado enfermos, algunos más graves que otros. La enfermedad nos acecha y estos últimos tiempos nos las ha presentado de una forma cruel y cruda. Lo que el mundo como lo veíamos ya no es. Tenemos miedos, se nos ha ido la paz, tenemos incertidumbre, zozobra. Quizás nos preguntamos, ¿qué será de nosotros en el futuro? Acompáñame a la luz de la palabra a ver una historia maravillosa que ocurrió hace 2000 años atrás, cuando un personaje llamado Jesús caminó la tierra, predicando el amor de un Dios amoroso y poderoso que puede cambiar la vida. Todo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. En el libro de Marcos encontramos esta historia, en el capítulo 1, versículo 40. Esta historia se registra en 3 de los evangelios, en el libro de Mateo, en el libro de Lucas y en el libro de Marcos, el cual vamos a leer. En el libro de Marcos da algunos detalles que los otros evangelios nos da y nos da una perspectiva un poco más real y emocionante de lo que ocurrió aquel día, hace 2000 años atrás. Dice la Biblia en el capítulo de Marcos 1, versículo 40, lo siguiente. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. La Biblia nos menciona la historia de que a Jesús un día vino un leproso con una petición. Debemos aclarar un punto, ¿qué es la lepra? Quizás algunas personas conozcan qué es esta enfermedad. Hoy en día hay muchas curas para tratar esta enfermedad, pero en el tiempo de Jesús era una enfermedad terminantemente mortal, una enfermedad la cual el pueblo le tenía mayor miedo, era la lepra. Por varias circunstancias, aparte de que era una enfermedad que atacaba tu físico y tu piel, literalmente podría tu piel, la descomponía y poco a poco ibas muriendo en la descomposición. Aparte de esa crueldad física, esta enfermedad también era considerada por la sociedad una inmundicia. Por lo tanto, las personas que eran declaradas como leprosos tenían que apartarse de la sociedad, de su familia. Si eras padre, tenías que dejar a tu familia. Si eras hijo, tenías que abandonar a tu familia. E inclusive si eras rey, tenías que apartarte de la sociedad. Era una enfermedad que causaba grandes impactos sociales porque ahora tendrías que vivir en una cueva habitada solamente por leprosos que desahuciados esperaban la muerte sin esperanza. Además de estos factores social y físico, la lepra también tenía un impacto espiritual porque era considerada como un castigo de Dios en vida. Las personas que tenían lepra no tenían derecho de la esperanza de obtener perdón en Dios, porque en vida estabas sufriendo las consecuencias de tu pecado. Una persona leproso tenía que olvidarse por completo de tener fe en Dios, porque supuestamente la lepra era considerada como el castigo de Dios, el azote de Dios, el dedo de Dios impugnado en tu vida porque estabas sufriendo las consecuencias de tu pecado. Entonces la lepra no era cualquier cosa en el tiempo de Jesús o en el tiempo bíblico. Y entonces vemos que un leproso vino a Jesús, según lo relata el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Vino a Jesús un leproso. Al parecer la lectura nos da una vislumbre como que si los eventos hubieran ocurrido uno tras de otro inmediatamente. Vino a Jesús un leproso. No nos da una perspectiva de lo que ocurrió antes ni de lo que ocurre después de que lo sanó. Pero yo quisiera meditar algunas de las consecuencias de lo que pudo haber ocurrido antes de que el leproso llegara al encuentro con Jesús. Este leproso indudablemente habitaba en cuevas y cavernas. Y en esas cuevas, en esos lugares lejanos y desolados,
en esos lugares desahuciados en los que se podía respirar la desolación y la culpa. En ese lugar cayó un rayo de esperanza, un mensaje, un dicho. Entró una noticia de esperanza que llegó a los oídos de ese leproso. Se corrió un rumor. Hay un Jesús, un tal Jesús, que se hace llamar el Hijo de Dios. Multitudes le siguen. Enfermos van hacia Él y son sanados. Los ciegos recuperan la vista. Los cojos vuelven a caminar. Los paralíticos se levantan alabando a Dios. Cuando este Jesús los toca, cuando este Jesús les habla. Y ese rumor entró en el oído de ese leproso. Y empezó a crecer algo que se llama fe, que se llama esperanza, cuando oímos hablar de Cristo Jesús. Cuando escuchamos hablar de Cristo Jesús, que hay un Dios que nos ama, amoroso, que nos quiere salvar, indudablemente en nuestra vida empiezan a hacer algo, aunque pequeño o grande, no lo sé, pero empiezan a hacer algo que se llama fe. Y este leproso dijo, ¿es posible que este Jesús, que hasta los muertos hace levantar, es posible que este Jesús pueda quitarme esta lepra? ¿Es posible que este Jesús pueda devolverme la vida que tenía antes? ¿Es posible que este Jesús me pueda volver a sanar? Este leproso, que empezó a crecer en él la fe. Y cuando empieza a crecer en ti la fe, también empieza a crecer otra cosa que se opone a la fe, que es la incredulidad. Y empieza una batalla en el corazón del ser humano. Una batalla entre creer o no creer. Una batalla entre la fe o la incredulidad. Y en este leproso se levantaba un muro inmenso que lo quería separar de Cristo Jesús. Él tenía que decidir creer o no creer, y estaba este muro allí. Pero este leproso decide dar el primer paso a su encuentro con Jesús. Y él derrumba este primer muro y dice, yo creo. Jesús tiene poder de sanarme de la lepra. Pero cuando este leproso da el primer paso para ir al encuentro con Jesús, se levanta un segundo muro un poco más alto que el primero, que es el remordimiento. El remordimiento, porque este leproso estaba sufriendo en vida, según lo que le enseñaban, en vida estaba sufriendo el castigo de Dios por sus pecados. Era un pecador y sus pecados lo habían convertido en la persona que era, un desahuciado de la sociedad. Lo habían convertido en un leproso. Sus pecados eran tan grandes que se sentía indigno de ir a Jesús. Y cuando tú crees en tu corazón y vas al encuentro con Jesús, decides ir al encuentro con Jesús, se levanta este muro también en tu vida. Debes de dejar a un lado el remordimiento, la culpa. No te hagas indigno. A veces nos sentimos indignos de ir a Jesús. Nos sentimos imperfectos. Yo no puedo ir porque soy muy pecador. Deja eso a un lado. Cristo te espera. Y este leproso dijo, pues yo ya he decidido creer. También voy a decidir creer que Cristo puede perdonar mis pecados. Voy a entregarlos en sus manos. Él haga conmigo lo que quiera. Y él derriba este segundo muro. Da el segundo paso para ir al encuentro con Jesús. Cuando da el segundo paso para ir al encuentro con Jesús, se levanta un tercer muro un poco más alto, que yo considero que es el muro que ha separado a muchas personas de Cristo Jesús, a muchas personas que han decidido creer, a muchas personas que han decidido confesar sus pecados y llevarlos a los pies de Cristo Jesús. Se levanta este muro inmenso, fuerte, que ha separado a la humanidad por muchos años de Cristo Jesús. Este muro es el qué dirán. El qué dirán. ¿Qué dirá mi familia cuando vaya al encuentro con Jesús? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán en mi trabajo? ¿Qué dirá la sociedad cuando me vaya y vean caminando a Cristo Jesús? Una sociedad que se encarga de negar la existencia de Dios. Una sociedad que pone la ciencia y el saber antes del Dios creador. ¿Qué dirán ellos de mí? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mi familia, mi novia? ¿Qué dirán en mi escuela, en mi universidad? Cuando yo diga que ahora soy un cristiano, cuando me vean con una Biblia, cuando me vean que mi vestidura es distinta, cuando vean que ahora mis costumbres son distintas, ¿qué dirán de mí? Esto ha separado a muchas personas de Cristo Jesús. Y este leproso decía, pero Jesús nunca está solo.
Jesús nunca está solo, siempre lo sigue la sociedad y yo no puedo estar con la sociedad. Lo siguen cuando menos está solo, está con 12 personas que se hace llamar discípulos y yo no puedo estar con ellos porque yo soy un enfermo. ¿Qué dirán de mí? Me correrán, me lanzarán piedras, me dirán maldiciones cuando vean que me acerque a Cristo Jesús. Pero este leproso ya había creído en su corazón. Este leproso ya había confesado sus pecados. Quería entregarlos a los pies de Cristo Jesús. Y este leproso dijo, pues no me importa el qué dirán de mí. Yo voy a ir al encuentro con Jesús. No me importa ya lo que piensen de mí. Yo necesito ir al encuentro con Jesús. Y este leproso dio el tercer paso definitivo que lo llevaría cara a cara con su Salvador, que se llama Cristo Jesús. Cuando tú superes el qué dirán, cuando ya no te importe lo que el mundo piense de ti, sino tu salvación y tu encuentro, tu entrevista con Jesús, entonces tendrás la oportunidad de estar cara a cara con tu Dios. Y este leproso decidió caminar al encuentro con Jesús. Y fue algo maravilloso. Veía a Jesús a lo lejos. Y veía cómo Jesús sanaba a los enfermos y su fe se fortalecía. Este leproso estaba a lo lejos viendo a Jesús, preparándose para ir al encuentro, dejando a un lado el miedo, el remordimiento, la incredulidad, dejando a un lado lo que era, no le importaba nada. Y veía a Jesús cómo los enfermos iban y Él los sanaba, cómo trataba a los niños, cómo trataba a la multitud, cómo suplía sus necesidades, las palabras bondadosas que hablaba. Y este leproso empezó a caminar al encuentro con Jesús. Pero la multitud que seguía a Jesús empezó a sentir un olor nauseabundo, un olor putrefacto, y empezó a mirar a los lados. ¿Qué es este olor? Y vieron a lo lejos que se acercaba una persona con harapos, con mal vestimenta, que olía mal, y se dieron cuenta que era un inmundo, un leproso, y le empezaron a gritar: leproso, vete de aquí, leproso, vete. Lo empezaban a maldecir, las personas se estorbaron, las personas se pusieron alertas porque venía un leproso. Pero este leproso, ya sus oídos no escuchaban eso. Él estaba en otro lugar, él estaba mirando a Jesús. Y esto es muy importante cuando tú vas a ir al encuentro con Jesús. Cuando tú te decides ir a Jesús, debes mirarlo solo a Él. No mires al de la derecha, no mires al de la izquierda. No mires, mira a Cristo Jesús. Porque cuando quitas tu mirada de Cristo Jesús, entonces te desenfocas. Y las murallas que te separaban se hacen grandes y pierdes de vista a tu Salvador. Pero este leproso lo tenía claro en su mente. Era su oportunidad de vida. Allí estaban sus esperanzas. Era lo que él podía hacer. Tenía que ir a su encuentro con Jesús y lo tenía allí a unos metros. Y no podía quitar su mirada del rostro de Cristo Jesús. Pero aquí también hay algo importante. Cristo sabía que ese leproso estaba luchando en su corazón. Cristo sabía que en esas cuevas estaba un leproso en el cual nacía la fe por el escuchar la palabra de Dios. Cristo sabía que ese leproso estaba luchando una batalla y el Espíritu Santo estaba allí tocando su corazón, fortaleciendo y diciéndole, recordándole: tienes que ir a Jesús. Porque cuando escuchamos hablar de que Cristo te ama, de que Cristo es mi Salvador, de que Cristo vendrá una vez por nosotros para darnos vida eterna, estamos en problemas. Estamos en problemas porque tenemos que decidir, aunque huyamos, aunque corramos, aunque estemos en una cueva, tenemos que decidir. Hasta allí llega la voz de Dios diciendo: tienes que venir a mí. Y Cristo no fue al leproso, Cristo esperó al leproso, porque a veces hay circunstancias en la vida que solamente el hombre tiene que actuar. Cristo ya no puede hacer nada. Tú tienes que dar el primer paso porque Cristo lo hizo todo, ha muerto en una cruz por ti, te dio la vida, ha dado todo por ti. Entonces tú tienes que dar ese paso para ir a Jesús. Cristo esperó, tranquilo, lo miraba. Cristo tampoco le ponía atención a lo que decía la multitud, hasta sus discípulos. Cristo esperó al leproso. Y cuando lo tuvo enfrente, el leproso, dice mi Biblia, que cayó de rodillas a Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Me encanta lo que dice el versículo 41 de Marcos.
Capítulo 1, versículo 41 dice la respuesta que Jesús le dio a este leproso de la siguiente forma: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Yo me emociona al imaginarme esta escena. Jesús tuvo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: yo quiero ser limpio. Imagínate esta escena, un personaje desahuciado por la sociedad, desechado por la sociedad, sin esperanza de vivir ni de aportar nada en su vida, estaba allí a los pies de Cristo Jesús, estaba allí arrodillado mirando a su Salvador, y su Salvador tuvo misericordia de él. Me puedo imaginar a Jesús con sus ojos quizás a punto de llorar, viendo a su hijo allí, adolorido, viendo en los ojos de este leproso una persona sufrida por años, una persona atormentada, una persona cargada de problemas, una persona atormentada por una enfermedad terrible. Vio su dolor y tuvo misericordia de él. No lo echó fuera, no corrió como los otros, no le dijo que se apartara como los otros. Jesús lo tocó. Puedo imaginar que Jesús lo abrazó. Jesús le dijo: yo quiero ser limpio. ¿Sabes una cosa maravillosa? Jesús hoy te quiere decir: yo quiero ser limpio. Jesús hoy te espera con los brazos abiertos también, como ese leproso. Quizás no estamos podridos, quizás no tenemos llagas y úlceras, pero hay algo dentro de nosotros que nos separa de Cristo Jesús y se llama pecado. Ese pecado es un cáncer que nos aparta de Cristo Jesús, y el consejo es poner esos pecados en los brazos de Cristo Jesús, y la respuesta que recibiremos es: yo quiero ser limpio. Hoy Cristo quiere limpiarte. Hoy Cristo quiere darte una oportunidad. Yo no te conozco, no sé quién eres, pero Cristo sabe quién eres. Cristo sabe la lucha que estás viviendo. Cristo sabe el problema por el cual estás pasando y te está diciendo: pon esos problemas en las manos de Cristo Jesús, porque Él quiere decirte: sé limpio. Él te quiere salvar. Él ha venido a tu hogar, Él ha venido a tu familia, Él ha venido a tu vida. Solamente tienes que ir a Jesús y Él te dirá: yo quiero ser limpio. La salvación que Cristo te ofrece es una realidad en tu vida. Y no importa lo que estemos viviendo, no importa las enfermedades que vengan a atacarnos, no importa los problemas que quieran acabar con nuestra paz, Cristo hoy te quiere decir: yo estoy aquí y te hago limpio. Yo estoy aquí y te hago vivo. Yo estoy aquí para darte vida eterna. El Salvador de tu vida se llama Cristo Jesús, y hoy ha venido a ti a llamarte, porque te espera con los brazos abiertos. Así que el día de la salvación es hoy. El día de buscar a Jesús es hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo eres? Ve a los brazos de Cristo. Él es tu Salvador. Él conoce tus luchas. Él sabe que en ti hay fe. Él sabe que en ti hay problemas y los quiere curar. Él te quiere dar la paz que tuvo ese leproso cuando fue al encuentro con Jesús. No hay nada en el mundo que pueda robarte esa paz. Ve a Cristo Jesús, Él es tu Salvador, y que la paz de Dios te acompañe desde hoy y para siempre. Amén. Que el Señor te bendiga.